dispuesto siempre aquí, desde el sur del Perú, desde la tierra de quechuas, aymaras, uros, con una historia como todos lo saben, pero es importante recapitularlo. El día de hoy, dicho sea de paso, estuvimos reunidos muchos hermanos que queríamos, amábamos mucho a nuestro hermano Javier Lajo, y de arranque les digo que por favor busquen en el Google ahí el libro El Capajñán de Javier Lajo, el libro La soberanía vulnerada de Javier Lajo, que nos va a ayudar a seguir acrecentando no solamente nuestro espíritu guerrero o nuestro corazón por amor a nuestros pueblos milenarios, sino también nuestra conciencia, conocimiento, sabiduría, nuestra historia. Gracias, hermano Pavel, para ti un fuerte abrazo, también al hermano Timoteo Cutipa y también a nuestro hermano Salca. Un fuerte abrazo para cada uno de los hermanos y hermanas que ya se están conectando, y esta noche tenemos que hacer nuestra tarea. Nuestros ancestros que derramaron su sangre nos dejaron muchas tareas y una de ellas ya la estamos haciendo. Así que muy buenas noches con todos y a sus órdenes, por favor. Doctor, hay dos comunicados de la CIDH, no sé si el compañero Pavel nos puede acompañar en cuanto a la lectura. Es razón que el Congreso aprobó, proyectos de ley, uno en contra de los derechos humanos y lo otro es para desaparecer la Junta Nacional de Justicia. Sí, sería bueno, doctor, empezar. Vamos a ver por lo que ha sido ya aprobado en la Comisión de Constitución. No repetimos que lo lidera el fujimorismo con Marta Moyano, y este proyecto, este predictamen, fue presentado por Gladys Echaíz, ¿no? Más o menos también para saber de dónde viene, de dónde proviene, de qué partidos políticos viene y esos partidos qué han estado haciendo los últimos meses o años incluso. Entonces, en este proyecto, doctor, se está cambiando, modificando 13 artículos de la Constitución Política del Perú y le están agregando 2 más. Se están agregando 2 artículos más. Es decir, en un total de 15 artículos modificados sin ni siquiera consulta a nadie. Solamente esta pequeña comisión. Dentro de ello, doctor, básicamente, como usted ya nos va a explicar, uno es eliminar la Junta Nacional de Justicia con el fin de colocar a la Escuela Nacional de Magistratura, y lo segundo es someter las jefaturas de la OMPE y la RENIEC. ¿Cómo lo ves usted, doctor? ¿Cree que es favorable, ayuda, contribuye al Estado de Derecho, a la democracia? Bueno, sobre ese punto que la Corte Interamericana ya se pronunció en contra de ello incluso. Efectivamente, lo que está haciendo el Congreso, miren, fíjense, las mafias hace tiempo atrás, ¿no? Recordemos, decían, cuando el pueblo o distintos ciudadanos en el Perú decíamos, es necesario que tengamos una nueva Carta Magna, un nuevo contrato social, y el camino sería la Asamblea Constituyente. Pero estos sujetos decían que eso no puede ser, no es posible, que no se puede cambiar la Constitución. Pero miren lo que han hecho estos delincuentes, porque hay que llamarlos así. Ojo, o sea, no hay que tener miedo, porque cuando estamos hablando de esto, es que estamos ejerciendo nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de opinión, que está garantizado no solamente ahí en la Constitución, sino también en tratados internacionales. Entonces, estos delincuentes lo que han hecho es instalarse su propia Asamblea Constituyente dentro del Congreso. Y ojo, no es la primera vez que están modificando 1, 2, 3 artículos. Si sumamos todos, vamos a darnos cuenta que prácticamente están sobrepasando el cambio de 100 artículos. Ojo, más de 100 artículos. Estos delincuentes se han atrevido a irrogarse el poder soberano del pueblo para poder hacer lo que les venga en gana en el Congreso. Entonces, cuando dicen que en vez de la Junta Nacional de Justicia, bien lo dijiste, quieren instalar su apéndice para nombrar a otros jueces o fiscales de su, yo diría incluso de su grupo de mafias, como por ejemplo, nada raro sería que a Inostroza lo traigan y lo pongan de presidente del Poder Judicial, a quien lo escucharon, ¿no es cierto? Todos. Inostroza decía el caso, por ejemplo, de un violador. ¿Quieren que lo dejemos inocente o reducir los años? Ese tipo de propósitos tiene esto que están haciendo en el Congreso. O cuando están hablando también de la reorganización de la
Fiscalía de la Nación. Por lo tanto, concluyo diciendo que esto que están haciendo es ya un crimen. Ojo, es un crimen en contra de todos los peruanos. Ahora, doctor, ¿usted está de acuerdo con que existiría entonces un desequilibrio total de poderes, lógicamente con la balanza inclinada para el Congreso? O sea, ¿es así o es una exageración, digamos, lo que se está planteando de esa manera? No, lo que tendrían ya es el control absoluto del 100% de las instituciones del Estado. Eso en cualquier parte del mundo se llama dictadura. Un gobierno de facto, el Congreso dictatorial, el poder, en este caso el sistema de administración de justicia capturado. Entonces aquí ya no hay ninguna democracia. Lo que está haciendo el Congreso con esto es ejercer dictadura pura y tener ahí a su títere Dina Boluarte. En otras palabras, la mafia fujimorista ejerciendo el control absoluto de todas las instituciones. Ya no hay aquí, ya no hay ni un mínimo de democracia. Han arrasado con todas las instituciones. Y si esto lo siguen haciendo, o en todo caso lo ratifican en una segunda votación, se consumaría al 100% la captura de todas las instituciones en el Perú. Doctor César, perdón, doctor, en todo caso, la población siempre se pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían las implicancias, los efectos que conllevarían, no con respecto a los congresistas, por ejemplo, porque ciertamente se ha visto, ¿no?, un comunicado, un pronunciamiento por parte de la CIDH, como también de otros organismos en los cuales ciertamente están prohibiendo, inclusive, ¿no?, se les ha advertido que se les podría restringir el uso de las visas para otros países. ¿Cuáles son las sanciones inmediatas, en este caso, a el poder legislativo como al ejecutivo, de ser el caso que ellos no quieran, pues, abrazar estas recomendaciones de la CIDH? Sí, lo primero que está haciendo en esta carta seguramente que vamos a leer, por ejemplo, la última de la Corte IDH, es que la Corte es, por decir de alguna manera, ¿no?, el juez y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el fiscal, y lo que le está diciendo al Estado peruano y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en estos casos, es que tienen hasta el 12, por ejemplo, de este mes para pronunciarse, ¿no?, o presentar sus observaciones. Entonces, ¿eso qué significa? Que hasta ese día tienen que, desde el Estado, seguramente tendrán que contestar y ellos van a adornar que aquí no pasa nada. Pero desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendrán que pronunciarse señalando de que efectivamente en el Perú lo que se ha roto es el orden constitucional o el orden democrático, de tal manera que a nivel internacional no solamente las sanciones correrían contra los funcionarios del Estado, como Dina o los ministros o el tema de las visas, sino lo que va a ir ocurriendo es esto que tanto ellos odiaban, el caso de Venezuela. O sea, no solamente vamos a ser un paria, un país donde es desagradable, donde ya no se pueda visitar, sino incluso en términos económicos empezarían casi, digamos, los bloqueos económicos, o porque con el Perú ya no se puede hacer transacciones, ya no se puede tener relaciones como es ahora en el mundo. Pues que ellos han perdido el sentido de que los países en el mundo ya no somos una isla, sino estamos interconectados. Este tema de la globalización en materia de comunicaciones o la globalización económica es una realidad. Pero estos sujetos, estos delincuentes, creen que haciendo esto van a capturar el Estado peruano y van a seguir saqueando. Pero no va a ser así. Las consecuencias van a ser mucho más brutales de lo que ya vivimos. Ojo, si antes comprábamos con 50 soles para la semana para comer algunas cosas, ahora mismo ya no es suficiente 50, necesitamos 100 soles. Entonces, en el plano internacional, esto va a ser brutal, pero en el plano jurídico, lo que va a hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de recibir las respuestas o las observaciones, sin duda van a, además de recomendar, incluso
podríamos estar hablando de que de una vez desde la OEA o desde la ONU se apliquen sanciones drásticas contra el Perú. Muy bien, aquí tenemos justamente lo que el doctor mencionaba. Timoteo, a ver si puedes entrar al enlace que estoy compartiendo en este momento para que también todo el Perú lo vea. Es un comunicado oficial de parte, repito, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y esto no es el primero. O sea, imaginemos, compatriota, tanto que se hablaba de la amenaza comunista, autoritaria, absolutista, que iba a llegar supuestamente con el presidente Castillo y su gobierno, ¿no? Alertando, asustando, atemorizando, generando un terrorismo mediático a la ciudadanía, a la población, haciendo que muchos incluso comiencen a entrar en pánico, a querer vender sus cosas, a querer irse del país. Resulta que al final, los que están controlando ahora el gobierno, los que están usurpando el poder, son los que nos están trayendo problemas internacionales. O sea, ni siquiera es la ciudadanía, ni siquiera es la población, o sea, ni siquiera es el narcotráfico, la minería ilegal, nada. Son estos sinvergüenzas que están sentados ganando más de 25,000 soles. No, ahora con el aumento mucho más todavía que se han dado. Entonces, lo que tiene Timoteo, vamos a hacer una lectura rápida nada más, para que de repente, pues, el doctor nos pueda aclarar un poco y por ahí también el mismo Timoteo, Juvenal, hacerle algunas preguntas correspondientes, ¿no? Esto, hermanos, es para todo el Perú, ¿eh? Publicado el día de ayer, por si acaso. O sea, no tiene ni 24 horas. Alerta, hermanos. Porque esto sí, la prensa no hace pues alarma, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si algo por el estilo hubiera sucedido pues en el gobierno del presidente Castillo? Uy, hubieran dicho, mira, ahí está la dictadura, en la reencarnación de Fidel Castro, ahora sí Chávez. Pero como pasa en este gobierno genocida bien de patria, que les paga pues su mermelada a la prensa hegemónica, calladito, silencio, ¿no? Por ahí nomás lo sacan en sus redes virtuales. De esto deberían hacer un programa de 2 horas, invitar a todos los opinólogos que siempre invitan, a ver pues qué dicen ahora de su democracia y su Dina Boluarte. Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos expresa preocupación por la interferencia del Congreso en el funcionamiento de otros poderes públicos. Washington, D.C. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su preocupación por información recibida sobre afectaciones sucesivas al sistema de pesos y contrapesos que pueden resultar en el debilitamiento del Estado de Derecho en el Perú. En este contexto, resulta necesario que la actuación estatal garantice la vigencia de la democracia y los derechos humanos. Por esta razón, la Comisión, ojo, insta, pide, exige, llama al respeto de la independencia del Poder Judicial y del sistema electoral y de los derechos humanos, los cuales fortalecen la democracia. En los últimos meses, la CID ha recibido información sobre acciones que constituyen intromisión de orden político por parte del Congreso en contra de los órganos del sistema de justicia y otras instituciones democráticas que luchan contra la corrupción con impacto en el cumplimiento de sus mandatos. En particular, preocupan a la CID todas las interferencias en las funciones de autoridades con mandatos esenciales para la preservación de la democracia, como la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones y fiscales a cargos de casos contra la corrupción. Bueno, la carta es mucho más extensa, pero creo que acá tenemos ya una idea bastante clara de lo que nos quiere decir, ¿no? Y por último, vamos a leer ya la última parte, como decir ya lo que pide, ¿no? En ese sentido, la Comisión urge al Estado peruano a demostrar su compromiso con los principios de la Carta Democrática Interamericana y sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Para ello, ¿no?, el Estado peruano debe adoptar medidas urgentes para el fortalecimiento del Estado de Derecho, que incluyan el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción desde todos los ámbitos del poder público, así como las garantías para la independencia de personas operadoras de justicia. Sumado a lo anterior, el Congreso de la República debe con urgencia cesar en el uso discrecional e instrumentalizado de su actividad fiscalizadora y sancionatoria y evitar adoptar reformas que amenacen la independencia y autonomía de los demás órganos estatales. Ello es esencial para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y confirmar la vigencia del Estado de Derecho. La CIP es un órgano principal, y acá, bueno, acá los cuadra, ¿no? Por si acaso, la CIP es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
La CIP está integrada por 7 miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan sus países de origen. Bueno, doctor, adelante. Sí, mire, has tocado ahí un instrumento internacional muy importante. Es que estos retrógradas, pues por un lado no leen, pero por el otro lado también están actuando como una especie de títeres, ¿no? En el Congreso, porque lo que les ponen en mano o leen o la firman y les dicen, recordarán ustedes en la época de Fujimori, ¿no? Había un aparatito donde les llegaba un mensaje y tenían que aplicar eso, y ahora seguramente reciben en el WhatsApp tipo la botica, o en todo caso utilizan las otras aplicaciones que tenemos y hacen lo que se les dicta. Entonces, has mencionado un instrumento muy importante, la Carta Democrática. Si esto se puede aplicar o no en este momento. Es absolutamente aplicable. Es decir, la Carta Democrática para los miembros de la OEA se ha construido para preservar la democracia en los países miembros. Y lo que está diciendo, porque esta carta es muy, con palabras, diríamos, sumamente finas, por así decirlo, ¿no? O en todo caso, sumamente diplomáticas. En el fondo lo que está diciendo es que en el Perú ya no hay democracia. En el Perú está viviéndose ya una dictadura. Ya las instituciones, como ocurre en un país democrático, cuando habla de pesos y contrapesos, es que, como en la Constitución, por ejemplo, en el caso peruano, es que cada poder, ¿no? Cada institución tiene su independencia y no podría el otro poder entrometerse y hacer lo que quiera. Es lo que está haciendo el Congreso. Entonces, en términos sencillos, lo que está diciendo esa carta es que en el Perú, además de que se ha roto el orden constitucional o el orden democrático, están empezando a entrometerse en los otros poderes, por lo tanto, se les llama la atención y tiene que volver a su cauce. Porque si no, se puede aplicar la Carta Democrática. ¿Y eso qué significa? Que el Perú estaría obligado, y para obligarlo, no solamente se van a reunir los miembros de la OEA, sino también las consecuencias más duras van a ser de carácter económico, no solamente político. Pero ¿quiénes van a sufrir esas consecuencias? Los peruanos. Entonces, yo espero que muy pronto se atrevan de una vez por todas a aplicar esa Carta Democrática, porque esto que quedaba, lo último que quedaba, la Junta Nacional de Justicia, porque ahí depende, ¿no es cierto?, ya sabemos todos, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, RENIEC, es que eso terminan de capturar y van a hacer lo que les dé la gana. Pues si hay candidatos, 20 candidatos, ellos van a decir, no, aquí va un solo candidato, o van 2 candidatos o 3 candidatos, pero de su grupo. De las mafias. Entonces, eso no se puede permitir, y ya se ha dado cuenta ya a la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, lo único que está faltando es lo que están diciendo y lo comentando ahora mismo nuestros hermanos en las redes. Es que algo tiene que pasar acá. ¿Qué cosa hay que hacer? Yo creo, y desde ya de plano yo lo digo, el Perú en este momento lo que tiene que hacer es despertar de una vez por todas e irse todo el Perú en una huelga nacional indefinida hasta que se vayan todos. Porque en el plano internacional las instituciones ya han puesto alerta, ya están diciéndonos lo que está leyendo el hermano Pablo. En Doctor, términos... Sí. Si me permite, doctor, ha tocado un punto sumamente importante, y es el hecho del despertar de la conciencia ciudadana, no salir a las calles. En todo caso, creo que es un momento adecuado para recordarle a la ciudadanía qué leyes todavía nos asisten y en función a qué leyes nosotros podemos salir a las calles, sobre todo este 28 de julio, puesto que creo las organizaciones políticas regionales, así como también los deudos, entre otras organizaciones, están convocando para una marcha nacional al cual han denominado los 4 suyos 2.0. En todo caso, en amparo a qué artículo de la Constitución nosotros estaríamos protegidos y tendríamos que hacer uso de manifestaciones en las calles del Perú. Miran, qué importante lo que dices, y se va a complementar con
lo que puede pasar con la aplicación de la Carta Democrática. Ojo, si marchamos rápidamente a esta aplicación de la Carta Democrática, es que hay medidas escalonadas, o sea, paso a paso. Pero eso tiene que estar acompañado del despertar de todos los peruanos y el ejercicio de sus derechos que tú acabas de plantear. Por este lado, ¿qué cosa es lo que se puede hacer con la aplicación de la Carta Democrática que hay que exigir que se haga? O sea, que se convoque de una vez al Consejo Permanente de la OEA, ¿no? Para que se aplique de una vez esto. Porque eso permitiría, ¿qué cosa? Que primero se agoten a través de los buenos oficios algunas recomendaciones rápidamente, vengan observadores y se obligue a convocar a nuevas elecciones. O sea, eso es lo que decantaría por este lado, pero no hay que dejar solo en eso. O sea, no esperemos que caiga del cielo, sino esto tiene que estar acompañado del ejercicio de la ciudadanía o el ejercicio de los derechos constitucionales, derechos fundamentales, derechos humanos que tenemos los 33 millones de peruanos. Entonces ahí debemos partir por el artículo 1 de la Constitución. El artículo 1 de la Constitución claramente nos dice que el interés supremo de la sociedad y el Estado es la persona humana. Y ya hemos visto que desde el 7 de diciembre de 2022 han ordenado a matar. Así que está en peligro y han roto desde el primer artículo de esa Constitución. Luego, el artículo 2, inciso 19 de la Constitución, que habla sobre los derechos de los pueblos originarios, es decir, a mi identidad étnica y cultural. Yo soy un quechua, están los hermanos aymaras, los hermanos chipivos, los hermanos chancas, los guari. Tenemos derecho nosotros, incluso junto con ello, a aplicar nuestros derechos que están establecidos y en plena vigencia. Por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, donde ya se empieza a hablar de la autodeterminación de los pueblos, o el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que habla sobre la autodeterminación en materia política, económica, social, cultural de los pueblos aquí en el Perú. Entonces, luego tenemos que recorrernos todo el artículo 2 de la Constitución para que todos sepan que lo que tengamos que hacer en los próximos días es ejercer, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita, nuestro derecho a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, no como esos sujetos malnacidos del Congreso han ido sacando leyes inconstitucionales que hay que botarlos al water, ¿no? Que no significan nada, no valen nada porque son inconstitucionales. Cualquier juez, cualquier fiscal la puede inaplicar. Entonces, esos derechos que se suman junto con el derecho a la reunión, que en el derecho ya internacional, en el sistema interamericano y de obligatorio cumplimiento para el Perú, se llama derecho humano a la protesta. Es decir, si hay alguien, cuando tú estás caminando en la calle con tu cartel o estás ejerciendo tu derecho humano a la protesta, sales a la plaza, no hay ningún policía o militar o marino o alguien de la Fuerza Armada que venga y te impida o que te toque siquiera. Si te toca un pelo siquiera, tú tienes derecho a denunciarlo, que es lo que estamos haciendo en el sur. Recordemos, después de las masacres que hubo en muchas fechas en Puno, y ahora el 1 de mayo nomás, por ejemplo, en Lima, a una hermana la golpearon, ya está denunciado ese caso. Y los otros casos donde han herido, han intentado asesinar, donde han asesinado, esos sujetos se van a ir a la cárcel, como ya lo estamos demostrando desde el sur. Entonces, hay una serie de normas constitucionales, de tratados internacionales, que en el derecho lo llamamos de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano, o sea, son vinculantes, las tenemos que ejercer. En otras palabras, y en una sola frase, hay que empoderarnos de esos derechos.
Bien, doctor, yo quería ahí entonces hacer también una, vamos a decirlo así, a manera de pregunta. Mire, estamos leyendo junto con usted y con acá los miles de hermanos que nos están viendo en vivo. Estamos en el canal de 24 Noticias, acá también en Yacheguas, en Twitter, Facebook, en diferentes plataformas. Eh, la, el comunicado que hemos nosotros podido observar, ¿no? Habla de que se puede romper el Estado de Derecho, ¿no? Que se puede quebrantar, digamos, los pesos y contrapesos democráticos que hay en el país, ¿no? Que se puede dañar el tema de los derechos humanos, no se puede afectar y demás. Cuando nosotros que estamos acá sabemos que todo eso hace tiempo ya se ha violado, ¿no? O sea, directamente ya se ha roto el equilibrio de poderes, el Congreso está apropiado del Tribunal Constitucional, de la Contraloría, de la Defensoría del Pueblo, en fin, ya entendemos. Incluso meses atrás nada más estaba controlando el Ministerio Público a través de Patricia Benavides y todos sus tentáculos que han estado ahí, con asesores, fiscales, ¿no? Y demás. Entonces, a lo que yo digo con esto es, doctor, por ejemplo, ¿no? Acá no se habla nada del tema del presidente Castillo, por ejemplo. Entonces, ¿hasta qué punto puede beneficiarnos lo que determine la Corte al Perú? O sea, ¿hasta dónde ellos pueden llegar? Porque, ¿por qué le digo eso? ¿No? Porque de repente alguno dirá, ya pues, entonces, si la Corte está, ¿no? Mandando los fallos, los dictámenes, está exhortándole al Perú que haga tal cosa, entonces ya, pues nosotros esperemos, ¿no? Esperemos que se resuelvan entre ellos. ¿Es así, doctor? ¿O ellos tienen un límite nada más y el resto tenemos pues que también nosotros seguir luchándola en las calles como lo hemos estado haciendo? Lo más significativo de todo esto que hemos conversado hasta ahora es en cuanto a la aplicación de la Carta Democrática, porque termina obligando a que se convoque a nuevas elecciones. O sea, eso es lo más contundente que podemos encontrar en este momento desde la comunidad internacional. Por eso siempre digo, no somos una isla, somos parte de la comunidad internacional. Y en esta comunidad internacional tenemos o somos parte de jurisdicciones o somos parte, como aquí en el Perú, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando alguien comete un delito, para eso está la fiscalía y luego el juez para sancionar. Pero en esta Carta Democrática, como nosotros somos parte de la OEA, ¿no? Entonces, puede convocarse el Consejo Permanente de la OEA para aplicar la Carta Democrática y todo aterrice en obligar a que se lleven nuevas elecciones, obviamente todo esto con observadores internacionales, y creo que eso ya es necesario, porque fijémonos estos días lo que están haciendo maratónicamente, todos los días han estado cometiendo crímenes contra el pueblo peruano en todas las materias, no solamente de las instituciones que estamos hablando, ¿no? La Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, o la reorganización, lo que ellos han llamado, cómo lo han protegido y están blindando todo han fabricado su propio sistema pensionario. Es decir, a estos sujetos ya solamente les queda, mira, o sea, lo único que les falta desde el Congreso es escribir una línea, ¿no? En la Constitución, que ellos han modificado ya prácticamente más de 100 artículos, lo único que les falta escribir es, en una línea, el Congreso nombra al presidente de la República. O sea, eso es lo único que les falta escribir, porque de hecho ya lo hicieron, de facto ya lo hicieron el 7 de diciembre. Solo les falta escribir eso. Por eso es importante que desde el Perú hablemos fuerte y digamos que de una vez por todas, pues, o sea, la OEA que sirva para algo, que la Carta Democrática de una vez apliquemos en el Perú y que se obligue aquí a convocar a nuevas elecciones. Creo que eso es lo más poderoso que tenemos de lo último que ha pasado en las últimas horas desde las instancias internacionales. Doctor, en todo caso, ¿qué hacer para dejar sin efecto todas las modificatorias que han realizado hasta el día de hoy el Congreso de la República? Porque ciertamente tampoco es que tenga el respaldo de la ciudadanía. Es el Congreso con un dígito de aprobación, o sea, un 5% que prácticamente pasaría a ser los familiares, el entorno, los ministeriales, nada más que estarían pues empujando ese coche. En todo caso, ¿qué medidas más tendría el pueblo, no, como para salvaguardar al menos en parte esta Constitución? Porque ciertamente ellos están minando a tal punto que con esta nueva Constitución del 2024
es casi imposible removerlos a ellos, ¿no? Han hecho una serie de modificatorias como para que la Cámara del Senado pues sea prácticamente intocable, ¿no? Creo que el próximo periodo que se avecina, pues el presidente va a ser un adorno, al igual que la Cámara de Diputados. En todo caso, el único intocable va a ser pues la Cámara del Senado, que en este caso pues algo se tendría que hacer. ¿Qué hacer como ciudadanos para evitar que entre en vigencia estas leyes modificadas? ¿Qué podemos hacer? Hay muchas alternativas como ciudadanos. Las últimas que hemos dicho, el ejercicio de todos nuestros derechos, hasta el derecho humano a la protesta, porque el pueblo soberano es el que tiene el control, en otras palabras, en cualquier país democrático. Entonces, hace falta que se apliquen nada más esos artículos, esos derechos empoderados, o incluso aplicar otros artículos como la 46, por ejemplo, que además está ahí escrito en su Constitución, ¿no? Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Este es un gobierno usurpador claramente, desde el 7 de diciembre, porque nunca tuvieron 104 votos, solo 101 votos, mucho menos respetaron cada uno de los pasos establecidos en la Constitución y en el reglamento del Congreso. Entonces, ese artículo, en este mismo momento, los 33 millones de peruanos, tendríamos que empoderarlos y aplicarlo. ¿Y qué podemos hacer con todo lo que ya ha pasado, con todo lo que han escrito? Hay muchas salidas. Por un lado está el camino del proceso constituyente, de la Asamblea Constituyente, incluso hasta el artículo 307 de la Constitución de 1979 es perfectamente aplicable. Hay algunos soburros que dicen, no, ¿cómo vamos a aplicar eso? Que tendría que significar muchas cosas. De verdad que estos sujetos o son mononeuronales o son estúpidos y piensan que está escrito en piedra y no puede pasar nada. No, aquí la razón, la decisión lo tiene el pueblo peruano. Por lo tanto, si hay instrumentos internacionales que son vinculantes al Estado peruano y por lo tanto forman parte del derecho nacional, la tenemos que aplicar. Y si hay algunos artículos, los que hemos mencionado de la Constitución, las tenemos que aplicar. Por lo tanto, aquí solo falta que cuando en proceso de elecciones elijamos a alguien que tenga huevos, que tenga pelotas, no cualquier cosa. O, en todo caso, si en este momento todo el pueblo peruano se convoca a una huelga nacional indefinida y lo votamos a patadas y no pasa nada. Es más, lo que habría que hacer con ellos, incluso, es hacer lo que hacen ya en otros países. ¿Qué hace la China con los corruptos o con este tipo de delincuentes? ¿Acaso no los cuelgan? ¿O qué hacen en otros países, incluso en Medio Oriente? ¿No? En Medio Oriente. ¿Qué hacen con ese tipo de delincuentes? Así tenemos que limpiar nuestro país. Por eso es que ahora lo que tenemos que hacer es, y yo les agradezco, les felicito a ustedes tres hermanos que estemos en este espacio, porque además de ejercer nuestros derechos, lo que estamos haciendo es compartir la aplicación de las normas, que hay que hacerlo, a la aplicación de las normas en el derecho internacional, que tienen que hacerlo, pero para eso tenemos que todos también ponernos eso que ponen las gallinas, los varones y nuestras hermanas, que de una vez los ovarios se hagan manifiestamente posibles ejerciendo su derecho. O sea, eso doctor, es lo que tenemos que hacer. Disculpe, doctor, que lo corte. Creo hay un grueso de la ciudadanía que ciertamente aún se muestra temeroso de salir a las calles porque dicen, me pueden disparar, pueden atentar contra mi integridad. Tal vez sería bueno en estos momentos recordarle a la Policía Nacional del Perú, como también al Ejército, cuáles son las implicancias, las sanciones, porque ciertamente en el sur del Perú al menos ya hay más de 20 procesados, ¿no?, dentro del grupo que han disparado y han matado, al menos en la ciudad de Los Vientos, Juliaca y en Carabaya. Entonces sería bueno en este momento, doctor, recordarle a la policía, al Ejército, cuáles son las implicancias de ser el caso que ellos nuevamente empuñen las armas y disparen contra civiles desarmados. A todas las Fuerzas Armadas lo que hay que decirle dos cosas o en dos planos, ya sea a la policía, al Ejército, a la Marina, a la Fuerza Aérea. Dos cosas fundamentales. Por un lado, lo que han cometido delitos de lesa humanidad,
y en el derecho penal peruano está escrito como homicidio calificado, y además también en un contexto, así ya lo ha contextualizado también en las investigaciones, las Fiscalías de Derechos Humanos, el equipo especial también, los informes internacionales incluso la han calificado como masacres. Eso sí o sí se me van a ir a la cárcel. O sea, los militares que han asesinado en Ayacucho se van a ir a la cárcel. En Puno, en el caso de Juliaca, del 9 de enero, hay 19 personas, 16 policías y 3 militares que ya están identificados de la cadena de mando, y felizmente en nuestra legislación penal está contemplado la comisión por omisión, se van a ir a la cárcel. En Macusani, en Puno, es otra carpeta donde ya se ha formalizado la investigación preparatoria, hay 24 policías, se van a ir a la cárcel. Es decir, por un lado, ese mensaje a todas las Fuerzas Armadas, que ustedes no pueden obedecer a un gobierno usurpador, mucho menos obedecer órdenes, esas órdenes que dicen vayan a matar, vayan a reprimir y con balas, o vayan a reprimir con perdigones de metal que está prohibido, proscrito en el mundo. Entonces tienen que saber eso. Pero por el otro lado, el otro mensaje del pueblo peruano a todas las Fuerzas Armadas es que ustedes son peruanos, son hijos de peruanos, y su labor, en el caso de la policía, es proteger eso que dice el artículo 1 de la Constitución, que hace un momento la hemos dicho, proteger a los ciudadanos, no salir a golpear y a maltratar. Ojo, y les pongo un ejemplo a todas las Fuerzas Armadas. El año pasado, en Alemania, un policía está ahí en la esquina, un ciudadano viene en plena luz roja, bloquea la calle para reclamar o protestar por los derechos ambientales, y hay otro ciudadano que sale ahí y lo quiere sacar a rastras al que está protestando. ¿Qué hace el policía allá? El policía, ¿a quién creen que lo saca de la calle o de donde se está bloqueando? ¿Al que está protestando o al ciudadano que quiere sacarlo ahí de la calle? Lo saca el policía al ciudadano que le está impidiendo al otro ciudadano que está ejerciendo su derecho humano a la protesta. Esa es la actitud que ustedes, señores miembros e hijos de los peruanos, sean policías, sean militares, sean de la Marina o sean de las Fuerzas Armadas, esa es su labor, esa es su misión, no obedecer a quienes les están ordenando lo que han hecho en todos estos meses, porque se van a ir a la cárcel. Entonces, ambas cosas. Por un lado, ya saben las consecuencias, y por el otro lado, sean patriotas y pónganse del lado del pueblo, y ahí está la Constitución. No deben obediencia a ustedes a un gobierno usurpador. Doctor, muchos señalan que hemos retrocedido a la época de los 90, incluso a las finales de la caída de Alberto Fujimori, donde antes de ser reelegido, pues cambiaron varias leyes desde el Congreso de la República, y parece que continúan con ese mismo plan que habían establecido, que es salvar a los que están siendo condenados por derechos humanos. En todo caso, desde su punto de vista, ¿cómo hacer esta analogía de lo que estamos viviendo ahora? No, gracias por la pregunta, hermano Timoteo. Mira, es que es cierto, eso han hecho en la época de Fujimori, ¿no? O sea, y lo curioso es que ni siquiera se recuerdan de la historia reciente. Sacaron sus leyes y para tenerlo en impunidad a sus secuaces, ¿ya? Pero eso con el tiempo no valió para nada, porque es inconstitucional. Y peor aún ahora que se ha suscrito, ¿no? El Perú ha suscrito varias cosas, ¿no? Por un lado, el Estatuto de Roma, ¿no? Que habla sobre los delitos de lesa humanidad, ¿no? Y además sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Por el otro lado, el Perú ha firmado lo que se llama el Tratado de Tratados, la Convención de Viena. Es más o menos así. Miren, aquí en el Perú, la Constitución es la ley de leyes, decimos, ¿no es cierto? Y debajo están las leyes. Entonces, la Convención de Viena es el Tratado de Tratados. Entonces, estos instrumentos, cuando los firmamos como Estado peruano, nos regimos por esos tratados. Entonces,
ahora que están haciendo y en segunda votación quieren aprobar, ¿no? Del 90 y antes del 2002, todos se libran de los procesos, u otros salen libres. Es que yo me río. Es que me río. O sea, piensan que ellos se van a quedar por 100 años, por 1000 años. Mentira. Esto va a acabar. Es más, si decimos, ¿no es cierto?, aquí desde el Perú con fuerza a que se aplique la Carta Democrática de una vez por todas, va a haber elecciones y toditos simplemente van a seguir con los procesos, o los que intentan salir van a retornar a la cárcel. Es más, nos están enseñando, eso es lo bonito de esto, o sea, nos están enseñando, y enhorabuena, a que seamos 1.000.000 de veces más potentes ahora como pueblo peruano para aplicar no solamente el derecho internacional, sino construir nuestra normatividad para deshacernos de una vez por todas de estos delincuentes. O sea, estos sujetos creen que sigan en la colonia, por Dios. O sea, en la colonia hasta los convirtieron en pongos a nuestros ancestros. No, en la primera Constitución, si ustedes leen el artículo 27, dice: ciudadanos van a ser solamente los que saben leer y escribir, o los que tienen propiedades. Si estos malnacidos nos habían quitado todo, pero ahora, después de 200 años de nuestra independencia robada, no solamente sabemos leer y escribir, tenemos más cartones, más pergaminos que estos sujetos, no solamente en el Perú, sino en el extranjero. Entonces hay que darle de su propia medicina. Por lo tanto, una vez recuperado la democracia, estos no se van a escapar. Lo que pasa es que ahorita están desesperados. Es que su sistema se ha caído. No funciona su sistema. Y el sistema de saqueo que han establecido con la Constitución del 93 y la han perfeccionado con estos más de 100 artículos, se va a caer. Entonces están desesperados ellos para ver cómo siguen robando más, o siguen saqueando más y escaparse. Es que tampoco van a poder escapar. Escaparán 1, 2, 3, 4. Al resto los vamos a capturar y meterlos a la cárcel. O quién sabe, que si el pueblo peruano incluso construye sus normas tipo China, tipo Singapur. Eso dependerá del pueblo peruano. Así que esos sujetos, carambas, pónganse a rezar de una vez por todas, porque el pueblo peruano ya ha despertado y no se va a permitir más impunidad de todo lo que han hecho históricamente en el Perú. Doctor, ¿cómo califica la actitud, en este caso, de la presidenta de los Estados Unidos mexicanos con respecto, ¿no?, a la carta de felicitación que le ha enviado la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra? Perdón, hermano. Mire, Estados Unidos mexicanos, ¿ya?, porque ese es el nombre que ellos han ido acuñando desde 1915, que implementaron muy bien su constitución, porque además también ahí habría que recordar, tienen sus propios Tupac Amaru, ¿no? Sus propios Tupac Katari, y realmente fueron tremendos, diría yo, patriotas, ¿ya? Y aquí en el Perú, en este momento de la historia del Perú, nos han obligado, pero enhorabuena también, a despertar la mayoría de los peruanos, y ahorita todos los ríos, los riachuelos que somos los Amarus, estamos ahí corriendo, juntándonos, y vamos a hacer como el Amazonas. Entonces, la presidenta electa, y miren qué palabra, ¿no?, del hermano AMLO, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que le pidieron, le suplicaron: tienes que ir a la reelección, él cumplió su palabra, y ahora está ahí una hermana, la primera presidenta, ¿no?, la primera presidenta de México. Aquí en el Perú hay el sujeto Adrián Sen, la primera presidenta. ¿Cuál? Será la primera dictadora del Perú. Y cuando se refirió de los saludos, ¿no?, de los distintos presidentes del mundo y de Latinoamérica, la presidenta del Este de México simplemente la ha ignorado, y luego este rechazo o mofa, diría yo, a la dictadora, o alias, ¿no?, alias la presidenta también puede ser, ¿no? Simplemente pues es risible, por decirlo menos. Por otro lado, el que sí la llama a Boluarte, el que le invita, el que le dice: ven, acá tenemos para hacerte tu fiesta, tu encuentro, es Zelensky.
No sé si se ha enterado, doctor, hace un par de días salió publicado, ¿no?, que este títere de la OTAN, y lógicamente en consecuencia títere del imperialismo estadounidense, como presidente de Ucrania, está invitando a Dina Boluarte para que vaya, pues, a su país, y de pasadita se vayan, dice, pues, a una ceremonia sobre la paz en Suiza. Lo está invitando, y ahora Dina Boluarte está pensando incluso pedir otro permiso más al Congreso de la República, porque recuerde que hoy, 8 de junio, ya se oficializó, se le ha publicado en El Peruano, el permiso de viaje de Dina Boluarte, que va a ser del 23 al 30 de este mes, pero la invitación de Zelensky es para el 14, 15, 16, ¿no? Entonces, fíjese, doctor, quién sí la invita, quién la llama, quién quiere reunirse con ella, y por otro lado, más bien, quiénes son los que se mantienen coherente a su pueblo y no, pues, le reciben ni siquiera el saludo, ¿no? Como en el caso que ya he mencionado, Juvenal, la presidenta Claudia Sheinbaum de México, ¿no? En ese sentido. ¿Usted qué opina, ¿no?, sobre este tema internacional en relación a Boluarte? Sí, mira, si le he invitado a Zelensky, sería interesante guiarle un mapita ahí y que vaya a Donetsk, ¿no?, a Mariupol, a Melitopol, que está a frontera con Rusia. No, sería muy interesante. Y pues ahí seguramente le darían la bienvenida, ¿no? Porque de verdad ya esto que está pasando en el Perú, el Congreso se presta, es que el Congreso la tiene sometida, ¿no?, a su títere, Boluarte. Entonces, esto que quieren hacer en el plano internacional, quiere salir, por ejemplo, a China, ¿para qué? Para intentar lavarse la cara, pero te aseguro que como ocurrió en Estados Unidos, hubieron hermanos ahí que le gritaron de todo en la calle, ¿no? Y apenas publicaron la fotito que se tomó, creo, ahí al subir la grada. O sea, es un hazmerreír su paseíto internacional. Por eso digo, y lo digo de verdad jocosamente, que se vaya a la frontera de Ucrania con Rusia, pues que le den una bonita bienvenida, ¿no? Así que, de verdad, patriotas o compatriotas en todo el Perú, henchirse y empoderarse de nuestros derechos, de nuestro patriotismo, de nuestra identidad. Ojo, nuestra identidad, estoy hablando, y lo voy a repetir 1.000.000 de veces eso en adelante, porque hace falta que nos empoderemos y nos fortalezcamos con las columnas y raíces de nuestra identidad, porque nosotros somos peruanos milenarios. Han venido acá un grupito de caras para hacer lo que les venga en gana en el Perú, y no puede ser, en nuestras narices, no puede ser. Entonces, cuando quieran salir como este tipo de cosas que quieren hacerse para lavar en el extranjero, pues decirle a todos los compatriotas en todo el mundo, estén atentos, como han estado atentos en Estados Unidos. Doctor, creo que es inevitable preguntar, en este caso, por los deudos, ¿no?, por los asesinados que hemos tenido en el Estado peruano. Sin embargo, la pregunta va un poco más allá. Usted, tras la salida de Liz Patricia Benavides Vargas, claramente, ¿no?, inmiscuida en muchos actos de corrupción, ¿cómo lo ve estructuralmente a este nuevo Ministerio Público? ¿Cree que está cumpliendo con su trabajo? ¿Está persiguiendo el delito? ¿Cómo va en el tema de los procesos con respecto a los asesinados en el Estado peruano? A comparación de Patricia Benavides, se está avanzando sustantivamente. Y lo pongo como ejemplo. O sea, Patricia Benavides ha hecho todo lo posible, y es que ese era su trabajo, ¿no?, antes de que se pelee con su comadre Dina. Tratar de buscar impunidad a toda costa. Por eso, rememorando rápidamente, ni siquiera hicieron las pruebas de absorción atómica, y ahí esos fiscales, por ejemplo, van a tener que ser procesados en el futuro. Entonces, la Patricia, lo que hizo es cambiar 5 veces de fiscal, se lo llevaron de Puno a Lima, hicieron todo lo posible para cansar a los hermanos que perdieron a sus seres queridos asesinados por armas de guerra, a los hermanos heridos que hoy día sobreviven con balas en el cuerpo, decenas, centenas incluso de perdigones. Trataron de cansarlos, pero no. O sea, lo valioso, estos últimos días que estuve escribiendo ahí, de todo este dolor,
de toda esta sangre derramada, lo que ha hecho más bien el peruano, y concretamente en el sur, ¿no? Es más bien sacar ese coraje para organizarse, y ahora son una organización nacional. Los deudos, los heridos, no solamente están en Puno, sino a nivel nacional. Entonces, Patricia Benavides, su triste papel, por el cual también en el futuro va a tener que ser procesada, porque nadie se va a olvidar de todo lo que ha hecho. Es más, ya tiene denuncias constitucionales o ya tiene procesos, pero a eso hay que añadir todo lo que ha hecho cuando estaba como fiscal. Por el tema de Pedro Castillo también tiene que pagar, o sea, eso no se está hablando. Hay algunos colegas que ya más o menos están hablando, pero hay que seguir reforzando, y cuando se recupere la democracia, esa señora tiene que irse directo a la cárcel. Y por el otro lado, el nuevo fiscal de la Nación, miren, yo lo digo categóricamente, por lo que ha estado haciendo en estos últimos meses, yo creo que hay que respaldarlo. O sea, hay que respaldarlo. ¿Para qué? Para que sigan investigando, para que las denuncias constitucionales que ya se han hecho las sostengan, y las nuevas denuncias constitucionales que faltan, de una vez por todas, la emitan, la ingresen al Congreso. De tal manera que esta diferencia que hay entre Patricia y el doctor Villena, el fiscal de la Nación, sea también escrito en la historia del Perú, y en este momento, de la forma como estamos en el pueblo peruano, pues todos los peruanos ahí, o en todo caso el doctor Villena, sienta el respaldo de los ciudadanos y se siga atreviendo a denunciar y investigar a todos estos delincuentes. Doctor, ha tocado un punto sumamente importante con respecto al presidente José Pedro Castillo Terrones. Yo ciertamente vi, tal vez con mucha desazón, que en las últimas manifestaciones, al menos el tema de los deudos, ¿no?, de las víctimas, ya no lo están considerando dentro de su plataforma de lucha. Creo que sería importante, tal vez, ya de cara para el 28 de julio, retomar tal vez esa senda, puesto que, al menos, ¿no?, en mi parecer, para mí es el primer preso político del Estado peruano, y que ciertamente, si es que buscamos justicia de manera transversal, yo creo que se debe de considerar, pues, en todos los extremos, no solamente, por supuesto, ¿no?, los hermanos asesinados, sino también a los perseguidos, a los presos políticos, ¿no?, a todos los que han sido de una u otra forma parte de las víctimas, digamos, de este régimen dictatorial. Miren, yo estoy de acuerdo contigo, hermano. Yo quiero aconsejar a los 33 millones de peruanos a partir de esta pregunta. Nadie o ningún grupo debería de estar enojándose o peleándose, no es el momento. Y hay que aprender de la filosofía andina, del Amaru, y esto lo tengo explicado en mi TikTok, está anclado ahí como primer video, para que todo el mundo se empodere de esa filosofía andina. Ahí yo he visto en el camino, y estamos todavía en este caminar, este proceso que tenemos por delante, creo que ya muy pronto, donde va a desembocar para recuperar todo, pero en este proceso no tenemos por qué estar entre nosotros ahí raspándonos, no. Cada uno de nosotros somos un Amaru. El Amaru, hermanos, es, miren, lo digo ahora que nos están viendo en todas las plataformas de ustedes tres hermanos, el Amaru en la cultura andina o en los Andes es lo siguiente: empieza a caer la lluvia, ¿ya? Y se junta un charco y por algún lado rompe y se arma el riachuelo, son los ríos. En Puno es el Inambari, un río caudaloso, y a nivel nacional todos vamos a recordar, es el río Amazonas. ¿Quién rayos va a detener al río Amazonas? ¿Quién? O sea, nosotros, cada uno de nosotros, somos un Amaru, somos un río, un riachuelo. Lo que tenemos que hacer es empujar todos este proceso e ir juntándonos. Entonces, que nadie se haga problema para que estén ahí mirándose. No, no, no. Aquí todos nuestros ríos, todos nuestros caminos se tienen que juntar para derrotar de una vez por todas a los caras o a esta oligarquía apátrida, ¿no? Y deshacernos de ellos. Y deshacernos significa establecer un nuevo orden andino, un país para todos, un país inclusivo, pero que las mayorías son quienes dirijan a un país desarrollado,
a un país donde hagamos industria, no como ahora, sacan la roca y se lo llevan por los puertos, sin darle ningún valor agregado, y nadie controla cuántas toneladas de oro, de plata, de zinc, de estaño se saca de aquí. Entonces, la filosofía de la mar, queridos compatriotas, aplicarlo en este momento histórico. Doctor, ahora, en relación a lo que ha estado mencionando usted, digamos ya en esta hora que tenemos en el programa, está recurrente el llamamiento a la ciudadanía a tomar conciencia y que se autoconvoque, ¿no? Porque es una necesidad histórica, porque aquí estamos hablando de su presente y de su futuro, en realidad, ¿no? Para dejar de estar siendo sometidos, un país que, como usted ve, está atacado por diferentes, pues, situaciones como la delincuencia, el crimen organizado, las diversas enfermedades, un sistema de salud que no sirve para nada, una educación que prácticamente pues es un negocio, un privilegio para ciertos sectores y nada más. Pero eso es lo diario, lo constante, ¿no? Aparte de la inseguridad y todo ello, estamos hablando del desempleo masivo o de los trabajos que son precarios e informales. O en caos está la sociedad peruana. Y como ya lo he mencionado, a pesar de que tenemos todos los recursos habidos y por haber y la capacidad incluso para poder desarrollarlo. Le menciono esto por lo siguiente, ¿no? Mire, el Congreso de la República en este momento se ha apoderado de diversos organismos, entre comillas, autónomos. Ya los tiene controlados, los maneja, ¿no? Ahora está en primera instancia, ya eliminó a la Junta Nacional de Justicia, solamente falta que se pueda ratificar. Bien, la Corte Interamericana ha sacado un fallo, hay diversos también organismos como el Colegio de Abogados de Lima, la misma Jurado Nacional de Elecciones se ha pronunciado, o sea, diversos organismos se están pronunciando, poniéndole presión, doctor, al Congreso para que desista de aprobar la eliminación de la JNJ y de apoderarse, pues, de las cabezas de la OMP y la RENIEC, ¿no? Por ese lado. Pero este Congreso, tan sinvergüenzas son, ¿no? Que están ahí maquinando cómo hacer, ya no podemos por ese lado porque es un roche internacional, un escándalo mundial, está en la Carta Democrática, ¿cómo hacemos? Entonces, lo que ha sucedido, y eso creo y por aquí va la pregunta, doctor, es que este propio Congreso ha hecho el llamado de atención a uno de sus, ¿no? A uno de los que lo ha colocado ahí, que es el defensor del pueblo, José Gutiérrez, que ha sido elegido por el Congreso de la República. Ahora, José Gutiérrez lo que ha hecho inmediatamente al llamado del Congreso es convocar a la comisión que se va a encargar de elegir a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y esta comisión está conformada por 7 individuos. Y mire quiénes son, ¿eh? Uno de ellos es el presidente del Tribunal Constitucional, ¿no? Ya declarado también fujimorista, porque el mismo fujimorismo lo ha puesto ahí, presidente del Tribunal Constitucional. El otro es el presidente del Poder Judicial, que hace un par de semanas fue premiado por Dina Boluarte, ¿ah? Luego ha convocado a la rectora de San Marcos, ¿no? A la rectora Ramón, Yeri Ramón, también terruqueadora, que no permite que haya ningún tipo de evento donde se hable de la problemática social del país, pero sin embargo permite que Muñante vaya, o incluso le niega la oportunidad a que el embajador de Palestina en el Perú vaya, pues, ¿no? Por ese lado. A eso está convocando. Luego convoca al mismo defensor del pueblo, o también lo convoca, y por ahí, ¿no? Los únicos que, digamos, están... y al Contralor. El mismo Contralor que decía que Dina no tenía por qué declarar, a Nelson Chat. Bueno, y 2 más. Uno es el rector de la Universidad San Martín, no, perdón, Ricardo Palma, que, bueno, no tengo mayor referencia de él, y el otro, pues, es el actual fiscal de la Nación, ¿no? Carlos Villena Campana. Entonces, uno dice, doctor, mire, el Congreso ya a la mala, a la fuerza, quiere como sea controlar el organismo que coloca jueces y fiscales. Mucho escándalo está haciendo tumbando eso. Entonces llama, por otro lado, bajo una medida constitucional al defensor del pueblo, él dentro de los plazos lo está haciendo, pero de todas maneras el Congreso quiere apropiarse y adueñarse del organismo que controla prácticamente el nombramiento de fiscales y jueces, ¿no? Por ese lado. Lo otro es que no le han renovado, no le han dado el visto bueno a Corbeto, que era el de la OMPE. Están a punto de tumbarse también a Jorge Sales Arena del Congreso de Elecciones. Entonces, se están eliminando los movimientos regionales, doctor, están también a punto de hacer lo mismo, colocando trabas para que solamente partidos que estén alineados a esta constitución fujimontesista neoliberal puedan participar. Entonces, bajo toda esta situación
Y si se da un nuevo adelanto de elecciones, ¿no sería al final esto, como decir, engañar a la ciudadanía, o sea, por parte del Congreso me refiero, ¿no? Que ya saben qué, tanto reclaman, protestan, salen los muertos, que esto, que el otro, me pone presión también la CIDH, entonces ya, vamos a convocar pues a nuevas elecciones. Pero con todo lo que están haciendo, es prácticamente pues el control de ellos, ¿no? Entonces, yo por eso ahí también le diría, o sea, es netamente un tema jurídico, político, oficial, constitucional, o implica sí o sí, que el pueblo va a tener que, o sea, si quiere realmente no dejar de ser esclavo, va a tener que sí o sí generar una gran movilización y un gran paro, ¿no? Incluso de repente hasta de días para que esto pueda caer, ¿no? Porque lo otro es, como le digo, ¿no? Ya, la salida, nuevas elecciones, pero ¿bajo el control de quién? ¿Quién nos asegura? Usted, por ejemplo, me dice, no, pero pueden venir garantes internacionales porque la OEA puede mandar, ya, pero si ya está cambiado internamente con los 100 artículos prácticamente que se han cambiado en los últimos años, entonces no hay garantía absolutamente de nada, ¿no? Si al presidente Castillo, que ni siquiera ha sido pues alguien que ha golpeado duramente el neoliberalismo, ha estado iniciando el proceso, está secuestrado, imaginemos que, como usted mencionaba, ¿no? Que venga otro proceso con otra cabeza, con mucha más determinación, ¿no? Con toda la experiencia pues que se pueda tener, y entre y quiera comenzar a hacer los cambios mientras tengamos este tipo de sistema con estas fuerzas armadas y policiales y no hay un respaldo generalizado de la ciudadanía, un poco complicado, doctor, por ahí. ¿Su opinión? No, sí, mira, o sea, lo has descrito de la manera más correcta, ¿no? Por un lado, están esos mecanismos internacionales que hemos dicho que así están prescritos y es lo que hemos compartido esta noche. Por otro lado, efectivamente están terminando de tomar todas las instituciones para tener ahí un constructo, ¿no? Institucional, pero todos ellos respondiendo a sus intereses. Entonces, y por el otro lado, tenemos la posibilidad de que el pueblo peruano se arme de valor y se declare en huelga indefinida, la marcha de los 400, cualquiera sea el nombre. Entonces, aquí hay otra cosa que tenemos que hacer también gloriosamente los peruanos. Recordemos el año 2021, ¿ya? 2021. Recordemos. A Pedro, ¿no? No lo consideraban en ninguna encuesta. Estaba en otros. Pero para la segunda vuelta ya le dijeron que era terrorista, y utilizaron todo su aparato, ¿eh? Utilizaron todos los medios de comunicación, todas sus encuestadoras, invirtieron millones y millones y ni aún así le ganaron al pueblo peruano. Pusieron a Pedro. Pedro, ahora todos sabemos algunas cosas que adolecía, pero el próximo presidente que se tiene que elegir en el Perú tiene que ser realmente con boloñas, con cojones, porque el Perú, miren, yo me recuerdo, ni recordemos por eso el año 2021, era los primeros días de agosto, ¿ya? Los primeros días de agosto. ¿A quién se lo bajaba? ¿Qué pasó, compañero? ¿Mi internet es o...? Me parece que es el internet del doctor. El internet del doctor, me parece. Ya, tipo, entonces ponlo ahí, cambia de imagen. Vamos a ver Bueno, si yo creo que... No, la Sí. explicación brillante, por supuesto, por parte del doctor César Quispe. No, sinceramente, para mí es un lujo tenerlo acá en estudios, ¿no? Puesto que creo que ha relatado, ¿no? Al detalle, ¿no? Todo lo que nos está apañando, pues, como Estado. Y ciertamente, cuando se refiere, ¿no? A las sanciones que implicarían, ¿no? En este caso, desobedecer las recomendaciones por parte de la CIDH, yo creo que eso ha quedado sumamente claro, puesto que no solamente es el tema del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Del Banco Mundial de Desarrollo, sino también los TLCs que tenemos firmados con muchos países, ¿no? Eso, por supuesto, también se va a poner, pues, en revisión, puesto que en casi todos los tratados entra justamente el tema democrático, y en este caso yo creo que tendríamos serias Está de vuelta el complicaciones. doctor. Ya está de vuelta, doctor.
Adelante, adelante, doctor. Ha habido Es correcto. Sí. Cualquier cosa. Otra vez. Con fallas. Vamos a esperarlo. Bueno, lo segundo, pero a ver, en base a lo que decía Juvenal, hermano, yo no creo que... Volver a entrar, doctor. Un ratito, Pavel, discúlpame. A ver si el doctor puede conectarse. Doctor, a ver. Hola, hola. Ahora sí, hola. Adelante. Hace minutos volvió a interrumpirse. No sé si le están, digamos, saboteando el teléfono o tal vez entrar llamadas. No lo sabemos. Vamos a esperar un momentito. A estas alturas cualquier cosa puede, ¿no es cierto? Seguramente van a utilizar hasta bloqueadores de teléfono, quién sabe. Pero como aquí en el sur del Perú tenemos las Boloñas más grandes que el Huascarán, así que no hay ningún problema. Decíamos y hacíamos un recuento del 2021. El 2021, con toda su maquinaria, estos caras no ganaron, ¿no? Y estaba haciendo un recuento, agosto 2021, a Béjar se lo bajaron al primer ministro, y el pueblo peruano estaba esperando, miren, en el sur, o sea, por eso hay que recordar, es una historia reciente, que el presidente Castillo reaccione, ¿no? Y yo me recuerdo, creo que fueron los últimos días de agosto, o los primeros días de septiembre, ¿no? Y eso es ahí donde pareo las orejas, porque le preguntaron a Cerrón, ¿no?, respecto de una asamblea constituyente, y este sujeto dijo que todavía no es el momento, hay que esperar. Y luego el otro sujeto, disculpen, si hay alguien, si herimos susceptibilidades, el Bellido, disculpen, hermano, a mí me van a conocer siempre como quechua, aquí con, casi digo, ¿ya? Aquí le hemos dicho, y al toque, dije, oye, he ido contestando que hay que esperarse, que no es el momento, una cosa así, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, digamos? Y el sur, por eso desde ese momento, recuerdo bien yo, porque ahí estaban atentos los hermanos tenientes gobernadores. Ojo, que ahora, Juvenal, hermano, tú sabes muy bien, ¿no es cierto?, que el hermano Rubén Apasa, por... ¿Qué fue, Timo? Creo que es sabotaje, es evidente esto. Bueno, medio sí. extraño, pero yo estaba muy atento a lo que señalaba en cuanto a la época en la que el primer ministro, nada menos, Guido Bellido, justificaba la no tomar acción frente a actitudes golpistas del Congreso de la República y mencionó Rubén Apasa. Estábamos hablando del hermano Rubén, de los tenientes gobernadores, que en ese momento ya estaban tomando la decisión de que los tenientes gobernadores en Puno, nada que ver con el Estado. Entonces, recuerdo yo esos pasajes, esos momentos, y todos debemos de recordar. En el sur, estábamos esperando que pasado agosto, septiembre, el acoso ya era brutal. Entonces, estamos esperando a que de una vez por todas cierre el Congreso. Ya, desde el sur ya se decía eso, cierre el Congreso. Y podía hacerlo, podía haberlo hecho, porque después a los meses, si ustedes recuerdan a fines de 2021, los primeros meses de 2022, ya empezaron a blindarse y modificar las constituciones, sacar leyes express, ¿no?, bloqueando el tema de esta cuestión de confianza, por ejemplo. ¿No? La cuestión de confianza. Entonces, en todo momento, o sea, lo que hace el Perú, miren, ¿cómo es el espíritu del pueblo peruano? O sea, eso hay que ponerlo así categóricamente. Lo que espera la mayoría del pueblo peruano es que su presidente tenga los huevos suficientes para, al menor daño a lo que ha votado el pueblo peruano, tome la decisión. Y eso era cerrar el Congreso, no lo hizo Pedro. Pero han hecho toda su constitución, han modificado. Y esos 100 artículos que han modificado, incluido su constitución 93, la podemos tirar al tacho y punto. Para eso está el artículo 307 de la constitución del 79. O podemos ir por otro camino, que es ser mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en la Cámara de Senadores. Eso es lo que no hay que
no hay que perder de vista y no hay que descuidarse. Porque estos sujetos piensan que por lo que han puesto en las funciones de la Cámara de Senadores, ya pues están felices y van a seguir ejerciendo control desde ahí. No, pues, los peruanos lo que tenemos que hacer es, a ver, ¿dónde están los patriotas? En cada región, en Lima, y hay que condicionarlos y ser mayoría en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. O sea, tenemos que pensar por todos lados, todas las alternativas, de tal manera que si sabemos eso, por eso es importante leer a Sun Tzu, ¿no? El arte de la guerra. Porque si leemos a Sun Tzu, vamos a entender que no una sola estrategia es importante o la que nos va a llevar al éxito o a ganar la guerra. Tenemos que conocer al enemigo. Ya conocemos al enemigo, a estos delincuentes, saqueadores de la patria. Lo que tenemos que hacer es armarnos de todas las herramientas democráticas, de todos los instrumentos políticos, de todas las estrategias, porque el 2021 ya les hemos demostrado que sí podemos ganarle. Por eso lloriquean. Por eso han hecho lo que han hecho, el golpe de Estado el 7 de diciembre. Entonces, si ahora se han armado con todo esto, le podemos dar vuelta con sus propias herramientas. A eso me refiero, que tenemos que estar mirando absolutamente todo, como el águila, como el cóndor, o teniendo todos los sentidos absolutamente abiertos y organizarnos en todo el país, que es lo que está queriendo el pueblo peruano. Entonces, desde el sur decimos organizarnos. Desde el sur decimos todos a despertar, a empoderarnos de todos nuestros derechos. Y desde el sur decimos, si una vez le hemos ganado, a él en adelante le podemos ganar todas las batallas y todas las guerras que se nos presenten. Doctor, yo creo que en este punto es, fundamental no concientizar a la población. El sur obviamente la tenemos clara. Yo creo que hace rato has detallado algunos pasajes, aspectos, por ejemplo, ¿no? El tema de las autoridades originarias que ciertamente siguen luchando para independizarse y ya no pertenecer ya directamente al Ministerio del Interior. Y en ese aspecto yo pues obviamente no saludo a todo nuestro gran sur que tiene las cosas claras. Sin embargo, ¿qué hacer con Lima, con las Limas, ¿no? O sea, los conos, los asentamientos humanos, los diferentes distritos que rodean Lima y por supuesto los hermanos del norte. ¿Qué hacer para evitar que sigan apostando por los tuppers, por las dádivas, no por esta forma tan descarada, ¿no? Por parte de la derecha babosa, bruta y achorada, que simplemente pues terminan capturando con estas limosnas, ¿no? A nuestros hermanos y permiten la existencia como de Cueto, Quiabra, Chirinos, ¿no? Y muchos impresentables que están en el legislativo. Miren, a Lima, ¿qué tenemos que decir? Primero, tenemos que abrazar y hacerle recordar, por ejemplo, en carnavales. Yo estuve en los años 90, en muchas ocasiones en carnavales. Tú te vas a cualquier punto de Lima y están las yunzadas o los cortamontes, ¿ya? Incluso con un poco de valor, ¿ya? Empiezan a recordar a sus padres, a sus abuelos. Entonces, queridos compatriotas en Lima, a ustedes, primera tarea, revisen quiénes son sus padres, de dónde vienen, de qué región, de qué provincia, de los Andes o de la Amazonía o de las comunidades de nuestra costa. Luego, revisen un poco de su historia de ellos, cómo es que han ido surgiendo, cómo es que se han trasladado a Lima, otros son exitosos, otros están batallando y otros hermanos están viviendo el día a día. ¿Por qué? Y la respuesta tiene que ser, ¿por qué vivimos el día a día? ¿O por qué podemos comprar apenas para sobrevivir o trabajar y ganar un sol y con eso sobrevivir? Hay que darnos la respuesta de que es por culpa de esos caras. Es por culpa de esos delincuentes que han secuestrado el Estado y desde el Estado han manejado todas las riquezas del Perú en estos 200 años. Solo se salvaría de repente en esta época republicana, ahí hay que hablar un poco de Ramón Castilla por las cosas de la abolición o a Velasco por el valor que indujo a los pueblos milenarios. Pero todo el resto
han sido puros saqueadores. Por eso han escrito, y les invito a leer ese artículo 27 de la primera Constitución del Perú, que decía, para ser ciudadano, como hemos dicho hace rato, ¿no? Tienes que saber leer y escribir, y que debías de tener propiedad, cuando esos malditos son los que nos habían quitado todo. Tienen que recordar, preguntar a sus padres, a sus abuelos, a sus abuelitas, ¿cuándo es que empezaron a votar? ¿Desde cuándo podemos votar? No ha pasado ni 50 años. Entonces, haz eso, tú, hermano, que tienes una empresa, un emprendedor, eres de Gamarra, tú que estás ahí en la calle vendiendo al día a día tu casita con palos o con maderas o con esteras ahí en el cerro, respóndete de una vez la siguiente pregunta. ¿Toda la vida vas a estar así o quieres cambiar? Entonces tu respuesta tiene que decir, quiero cambiar. Me sacrificaré en todo caso un día, dos días o una semana. Huelga nacional indefinida para botarlos a patadas a todos estos delincuentes. Para eso nomás están. No van a durar ni 2 días. Así que mis queridos patriotas, compatriotas en Lima, de una vez por todas, deshacerse del miedo y ser esa sangre quechua, aymara, wari, porque todos somos de pueblos milenarios, los que son del centro, los waris, o los que son del norte, Caral. Hay que rememorar a los hermanos Caral, esa sangre corre por vuestras venas. Hace 6.000 años, una civilización, pero poderosa, que hasta el día de hoy no saben cómo explicar los que estudian. O hace poco, hay que mirar un poco de la arquitectura, de la ingeniería de Machu Picchu. Entonces, a todos ustedes, queridos patriotas en Lima, la orden, el consejo y además el abrazo es para que despierten, para deshacernos de una vez por todas de estos saqueadores de la patria que han provocado que tú trabajes y ganes 10 soles al día. Cuando en el Perú, con toda la riqueza que tenemos, hoy día debatía con un hermano ingeniero que estaba en Europa, estaba en Emiratos Árabes. Hace pocos años nosotros hemos estado en esas rutas también en el otro lado del mundo y debatíamos y decíamos, miren, cómo Emiratos Árabes solamente tiene petróleo y tiene garantizada su educación, su salud, hasta su casa, o los chinos, o los rusos. Y aquí tenemos no solamente petróleo, tenemos gas, tenemos plata, tenemos oro, zinc y lo último, tenemos uranio hasta para poder hacer nuestras plantas nucleares y tener nuestro poder disuasivo, defensivo. Tenemos el litio, entonces no nos falta nada. Por lo tanto, tú, que si te vas a sacrificar ejerciendo tu derecho humano a la protesta, estarías garantizando tu futuro, estarías garantizando la de tus hijos, porque si sigues así, tus hijos y tus nietos van a seguir lo mismo. Si no, revisemos todos los hermanos que han venido de los 80 hasta Lima, o los 90, seguimos ahí batallando. No podemos tener ni siquiera una buena educación, o un buen vestido, una buena alimentación. Entonces es hora de que despiertes tú, hermano patriota, compatriota, que estás en Lima, en cada distrito, donde desde cada rincón de la patria han llegado. Y ojo, que hace algunos años, se hizo algún estudio ahí del ADN de los que viven en Lima y más del 90% está ahí, las cifras, que somos de origen andino, amazónico y de nuestros pueblos milenarios de la costa. Así que no hay ninguna excusa. Todos a despertar. Lima, despierta, por favor. Doctor, estamos muy agradecidos con su presencia. Siempre lo vamos a convocar. Muchos compatriotas comparten el planteamiento que usted hace desde el punto de vista jurídico y sobre todo lo que significa, digamos, en cuanto a la defensa del Estado de Derecho y que la democracia funcione de verdad, que más o menos es lo que han indicado nuestros hermanos del sur, de varias partes de lo que han podido desplazarse de varias formas y se mantienen y la voz a usted pues nos transmite también de la misma forma. Un abrazo. No, muchas gracias. Permíteme despedirme en mi quechua, por favor. Sí, doctor, porque aquí somos orgullosos.
Antes que se despida igual, Sí. ¿no? Agradecerle también por estar presente, Gracias. por ayudarnos en la materia que usted conoce, que usted domina, y lógicamente también pues manteniendo lo que se ha estado ocultando los últimos años, pues, ¿no? El tema de la esencia real de cuáles son los pueblos originarios a nivel económico, político, social, cultural, idiosincrático, educativo, filosófico, literario, ¿no? Que es lo que se ha buscado ocultar. Y como usted dice, somos la gran mayoría de la población, hasta incluso pues un tema de porcentaje y de tradición y demás, ¿no? Entonces, bueno, muy agradecido también acá en Yachihuasi por su presencia. Bueno, Juvenal, para que también te despida del doctor y esperamos pues nosotros verlo en estos próximos días. Hay otros temas que quisiéramos también preguntarles, ¿no? Por ejemplo, el caso ahora Fujimori está contento con esta nueva ley que quieren aprobar, el tema también del presidente Castillo, que mañana, el lunes tiene una audiencia, en fin, ya va a haber, imagino, tiempo para poder conversar otros temas. Bueno, muchas gracias de acá de parte de Yachihuasi. Juve. Pasas cosas que no caps Kashkani, César. Definitivamente, yo creo que ha sido un conversatorio, una entrevista. Póngale el título que quieran, pero definitivamente ha sido pues sumamente nutriente, ¿no? Al menos para todos los compatriotas, hermanos que nos ven pues en diferentes puntos del Perú y por supuesto para los hermanos también que están en el extranjero, ¿no? Entonces felicitarlo, doctor César, por ese compromiso que usted ha asumido y que no es la primera vez. Yo creo que esto ya es permanente, ¿no? No solamente está pues con los deudos, también está a veces con las rondas, también está con las autoridades originarias, también está pues con integrado, ¿no? En 3 naciones, con los profesionales con identidad. En todo caso, yo creo que se necesita más compatriotas como su persona, doctor César, felicitarlo por ello. Y bueno, también aprovechar el momento tal vez para pedirle a todos los hermanos que se puedan suscribir a mi nueva plataforma virtual, el Malcu TV, puesto que he intentado también estar pues a la par en vivo, pero seguimos con los mismos problemas y esto ya no me parece casualidad ni coincidencia, me parece de que ya hay un serio sabotaje, ¿no? Al canal El Salja, ¿no? Puesto que no es la primera vez que pasa esto y bueno, también estamos viendo ya creo con la participación del doctor en el cual está que se corta, se congela esta misma transmisión que ciertamente pues lo está guiando el hermano Timoteo, ¿no? Ha tenido algunas afectaciones en algún punto y esto, bueno, pues no hay que tomarlo también con extrañeza, puesto que la DBA no creo que esté pues tranquilitos, ¿no? Imagino que este tipo de plataformas debe ser pues la piedra en el zapato, puesto que son los únicos espacios en los cuales se le da pues la tribuna a los pueblos originarios, a los provincianos y ciertamente a toda esta población que sigue en pie de lucha. Solamente eso con mi participación. Gracias por la apertura a todos ustedes, hermanos. Doctor, usted quería despedirse en nuestro lengua. No, sí, es que tenemos que estar orgullosos de lo que somos, ¿no? Aquí en Puno, algunos somos trilingües, bilingües, otros incluso hasta el inglés, ¿no? Para que sepan esos caras que creen que estamos aquí durmiéndonos en nuestros laureles. No, pues. Xilatanaka, Culiacanaca, en Aymara. Amampi sartasiñani Xilatanaka, Culiacanaca. Munasqa huayqipanaykuna. Kunan punchaymanta pachaqa, en quechua, aman, por favor, aman qankuna puñuychischu, rishch'arichis, mana hinaqa paqarinqa, ahina kawsashanki sayasqata ari, q'ampayapusunkiku, ama chaytaqa ari nuqanchis munasunchu, chayrayku munasqa wayqipanaykuna, enteron Perú suyunchispi, kananchis ahina orgulloso, pitaq kanchis, incan kanchis, wari, chanca, quechua, aymara, caral, chanchan, aguajún, guampis, chipibo, imaymana llaqtakuna nacionkuna kanchis. Chayrayku nuqanchis sayarinanchis ullaruna hina. Tupaq Amaru hina, Bricaila Bastias hina, Tupaq Katari, Bartolina Sisa. Qawaychis imaynata rurashanku haqa en México larupi a ver. Ch'uyalla huñurisqa purishanku kunan waq presidente churaykunku llaqtapaq. Paykuna rurashanku imaymana obrakunata. Nuqanchisri qhawashanchis khuyay, wakinkuna hasta p'inqakuspa
o incluso Joaquín Cona, como y con ajena suerte en esa, manan ajena tachu, por irinanches, sayarinanches, alinta, tucuicalpaban, ginaspatas ninanches, no canches jacananches, ajena libre, de una vez por todas. Gracias, queridos hermanos y hermanas, caminemos unidos, juntos, y todos los pueblos a recuperar la patria, a recuperar la democracia, para refundar la patria por obra y gracia de nuestras manos. See you later, Tupananchis Kama y Kisinkama. Gracias, hermano Timoteo, Pavel y Juvenal. Un fuerte abrazo. ¡Bravo! El Perú ahora se despertó. Los hombres del Ande, los chancas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermanos. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Congresistas, todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más del 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos. Estos miserables del Congreso es una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad.